saludo cordial, una vez más estamos delante de nuestro Dios con el propósito de compartir la Santa Palabra, y hoy el Señor nos permite en simultánea tener dos enseñanzas, una de ellas a través de estos medios y la otra, si Dios nos lo permite, también hacerlo en la congregación. Recordemos que el servicio a las 7, las 9 y las 11 estamos dispuestos también allí para adorar al Señor. Hoy pues lo hacemos con doble motivo. Uno de ellos, los que no nos pueden visitar, siempre son bienvenidos a compartir la palabra del Señor, como también los que a través de este medio se acercan para escuchar la palabra aquí en nuestra querida Colombia. Que sea Dios siempre dándonos su bendición. Vamos a orar hoy. Aparte de ser el primer domingo de septiembre, también tenemos el privilegio de la Santa Cena. Así que usted dispóngase, no importa de pronto la hora, en el transcurso de los días sería importante que usted pueda hacerlo. También, como siempre, recordando lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio de vida que nos das. Tenemos una oportunidad especial hoy, sabiendo que estamos en tus manos, y nos das el privilegio de volver a tu palabra y de que ella sea para nosotros de provisión. Permite que hoy, a través también de estos medios, tu Santo Espíritu ministre sanidad, libertad y también, Señor, esa bendición tuya que se hace a través de tu palabra. Te damos gracias hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. El tema de hoy es: en la nueva normalidad no nos distanciemos de Dios. En la nueva normalidad no nos distanciemos de Dios. Si nosotros escuchamos constantemente noticias, siempre ellas nos van a dar a nosotros alguna advertencia, y más si no son provenientes de la palabra del Señor, nos van a traer es confusión, muchas veces preocupación. Es el caso de nuestros días, que nos están hablando de mantener cierta distancia, de mantenernos, como se dice, a metros, y siempre es una cosa que no estamos acostumbrados. Sin embargo, sabemos que por aquello de la nueva normalidad debemos de tener mucha prudencia. Quiero hoy enfatizar acerca de la nueva normalidad, de no distanciarnos de Dios, por lo siguiente. Voy a tocar hoy algunos textos de la palabra, pero con base al primer capítulo de Eclesiastés, el capítulo 1, versículo 9, donde el rey Salomón, cuando él se sentó a escribir estos fragmentos, no los hizo de manera fragmentada o como si no supiera qué iba a decir. Al contrario, él fue una persona que Dios le regaló tres cosas importantes en la vida. Una de ellas, la sabiduría; la otra, la actitud de la insensatez; y la otra, lo que está marcado con base en el fundamento del amor. Y el rey Salomón dijo lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En otra versión, para algunos que de pronto no pueden entender mucho esta versión, también dice, en esta dice: lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse, en esta vida no hay nada nuevo. Eso lo dijo el rey Salomón. Nosotros sabemos que muchas cosas han cambiado en la forma de relacionarnos, en la forma de los formatos de los nuevos trabajos, incluso la forma de ahora reunirse. También la iglesia tiene algunos parámetros. Sin embargo, hay cosas que no van a cambiar. Entre ellas son nuestras propias realidades, y como lo dijo Salomón en otro texto, vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa vaciar
algo de uno en una prioridad o en un propósito. En ese caso, ¿quién va a despreciar la vida sin propósito? Por eso el rey Salomón dice que vanidad de vanidades. La vanidad es vaciar la vida con un propósito sin proyecto, sin destino, sin rumbo. Muy parecido a lo que hacen los animales, las aves del cielo también. La gente muchas veces va y viene, pero le falta quizás lo que dijo el rey Salomón. Él fue muy sabio porque pidió a Dios sabiduría, pero también él cayó en la insensatez y sus temas, entre ellos cuando habló sobre el fundamento del amor, afirma, en uno de sus contextos dice, la tierra constantemente gira y ella siempre es y va a mantener su propia estabilidad. En cambio, nosotros como seres humanos somos hombres y mujeres temporales. Nosotros pasamos, el hombre ha pasado, el hombre contemporáneo vendrá también, pero pasará, y así sucesivamente es la cadena. Salomón, cuando escribía Eclesiastés, porque son 12 capítulos, uno de los versículos finales él dijo que el temor, el principio de la sabiduría era temor a Dios. Y hay una enseñanza para los niños, para los jóvenes, para los adultos. A los jóvenes, por ejemplo, dice, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, y ya después no haya en ellos contentamiento. Por eso el rey Salomón dijo, tener cuidado con caer en la monotonía, tener cuidado con añadir a la vida años, mas no ilusiones ni expectativas. Por eso en la vida espiritual hay un proceso y el panorama real de la vida en sí es que nosotros como seres humanos no caigamos en la actitud de pensar de que venimos de la evolución, sino considerar de dónde venimos. La Biblia dice que nosotros somos polvo, pero que Dios sopló aliento de vida y que nos dio vida y sopló de su Santo Espíritu, y que hacemos bien nosotros ir a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo para encontrar una realidad definitiva de nosotros. ¿Cuál es la realidad nuestra? Conocemos a Dios, conocemos a Jesús, y Él nos dice a través de su palabra que Él vino, que Él vivió, que Él murió, resucitó al tercer día, y que a nosotros nos deja una premisa. Nos dice también, la realidad de la muerte no la podemos negar, ella nos va a alcanzar algún día, pero al morir también nos dice, si mueren en Cristo, también tendremos vida nueva en Él, es decir, la promesa de la eternidad. El apóstol Juan lo dijo de esta forma en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero hoy darles tres cosas importantes en nuestra vida espiritual, y también para los que quizás por primera vez nos escuchan y nos ven, saber de que hay proyectos en la vida y uno tiene que establecer fundamentos también en sus propias raíces espirituales. Y una de ellas es, Dios no cambia. Dice la palabra del Señor, lo dice constantemente, dice que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Y nos coloca una premisa 10, en Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pase lo que pase en la vida, siempre Dios tiene un propósito. ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, las personas han perdido la vida? Porque Dios siempre tiene un propósito. ¿Pero por qué tenía que ser esa persona? ¿O por qué tenía que ser así? Porque siempre Dios tiene un propósito, y porque aunque nosotros no lo entendamos, el Señor mismo dice que Él no cambia, y que por causa de su misericordia, Él dice, nosotros no hemos sido consumidos. Pensemos por un momento, si Dios fuera siempre un Dios siendo justo,
tomara una actitud de arrebato y acabara con todo, pero Él no lo va a hacer así. Santiago el apóstol, quien fue hermano del Señor en carne, dijo: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que el amor de Dios es inmutable, no cambia. Él es paciente, Él no es agresivo en sus actitudes, al contrario, Él es paciente porque Él dice que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y también dice que Él es fiel. Recuerden que en 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso, para los que creemos en el Señor, debemos de saber de que Él es siempre poderoso y Él no cambia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y esa debe ser la realidad nuestra, en no olvidarnos que Él como Padre anhela que sus hijos también procedamos a un cambio de conocer al Señor, y que Él dice en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recordemos por eso hoy, su amor no cambia y Él está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos y a manifestar en cualquier momento de nuestra vida que si nosotros nos direccionamos para Él, entonces Él se va a glorificar. Jeremías 31:3 lo dijo de esta forma: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiero, y siempre lo reitero de manera constante, y es: todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese aliento de eternidad, que así como recordamos momentos dolorosos y tristes muchas veces, y nos hacemos muchas preguntas, entre ellas si murió la persona o cuándo también nos corresponde a nosotros. A veces tenemos muchas preguntas, pero aquí lo importante es: ¿estamos dispuestos a vivir una nueva vida teniendo la oportunidad que el Señor nos ofrece? Lamentaciones, también un libro que escribió el profeta Jeremías, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este es un texto muy importante en nuestra vida espiritual, porque Él nos enseña que sus misericordias jamás tienden a crearnos a nosotros confusión, sino que Él nos trae a nosotros siempre una esperanza bendita de saber que Él es Dios grande, poderoso, y su fidelidad permanece para siempre. Otro punto relevante en esta enseñanza es que no podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Ellas siempre son iguales, no cambian. No crea que porque pasó esto ahora de la pandemia, entonces ya el enemigo se hizo buena gente con nosotros. No, no es así. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 2, uno de los versículos, el versículo 11, él dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Constantemente él, y nunca lo olvidemos, la palabra lo dice, vino a matar, robar y destruir. Cuando dice que Satanás no gane ventaja en nosotros, ¿sabe por qué es? Porque a él le gusta hacer trampas, y también, si nosotros cometemos errores, fácilmente poder caer en una distracción donde pensamos que nosotros somos quizás muy de malas, o hemos caído en actitudes que no podemos salir, y esas son las ventajas que Satanás coge también. ¿Por qué? Porque este texto que estoy tomando habla acerca de la experiencia que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar con los hermanos allí en Corinto. Recordemos que la carta
Primera y segunda siempre el apóstol está marcando muy fuertemente en el perfil de los creyentes por aquello de su inmoralidad y por aquello también de reiterar no tanto hacia lo bueno, sino más bien hacia lo negativo. Y por eso el apóstol Pablo aquí en este texto estaba corrigiendo un estado de una persona, de una situación inmoral, y luego cuando el apóstol escribe y dice que Satanás no gane ventaja, es porque muchas veces nosotros somos muy buenos para juzgar, menos para perdonar. A veces somos buenos para decir quién falló, quién lo hizo mal, o también caer en un espacio de decir yo no lo quiero perdonar. Y ya, ¿y qué va a pasar? Esa es una ventaja que toma Satanás, porque muchas veces también cuando podemos tomar una acción como esta, de sentirme más santo que los demás, entonces también ahí esa ventaja se coloca en el corazón de las personas pensando que nunca van a fallar o que nunca han cometido un error o que creen que son los más santos, pero cuando se dan cuenta es que han pospuesto la misericordia del Señor, que se han sentido quizás mejores y más buenos que Santa Teresa de Calcuta, y es un peligro caer en reducir, repito, la esperanza de alguien cuando necesita también ser recogido en misericordia. ¿No ha escuchado usted, por ejemplo, esa frase de decir, no es que no lo puedo perdonar, es que no me puedo olvidar de lo que me hizo, es que no puedo reconocer el dolor que me produjo? Entonces ahí es donde podemos crearle a una persona la desesperanza y ser atacados, o ellos, las personas que no son perdonadas, pueden ser atacadas en su mente, donde caen en desesperanza. Otra cosa muy importante también, cuando yo sé que en mi vida interior estoy cometiendo errores y puedo decir nadie se da cuenta, u otra vez si me lo merezco, y aprendemos a depender de las normalidades, mas nos alejamos de Dios. En Dios, recordemos, Satanás tiene maquinaciones, siguen iguales, no van a cambiar, y aunque haya nuevas normas, también podemos pensar que nosotros tenemos que tener cuidado frente a lo que el apóstol nos dice. Por ejemplo, en Efesios 4:17 lo dijo él de esta forma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese texto, cuando nos toca estados mentales, no solamente nos recuerda nuestra vida espiritual, sino también a aquellos que han escuchado la palabra. Hoy en día, ¿quién no encuentra una justificación espiritual? Siempre cuando una persona ha recibido provisión espiritual y de pronto otras personas, entre comillas, no es tanto porque la otra persona quiera acaparar las cosas, no, es más bien porque han habido distracciones. Y cuando el apóstol dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice la palabra del Señor, por la ignorancia, y luego dice también por la dureza del corazón. Nosotros podemos decir somos creyentes, pero también el apóstol nos toca nuestra mente diciendo sean coherentes. La coherencia tiene que ver con lo que pienso, con lo que hago y con lo que digo. Eso es un testimonio coherente. Hoy en día hay creyentes donde quieren echarle la culpa a los demás porque no han crecido, por ejemplo. Yo les dije que al principio de la predicación que hay enseñanzas para niños, para jóvenes y para adultos. ¿Por qué para niños? Porque ellos son entendidos. ¿Por qué para jóvenes? Porque también lo entienden. ¿Y por qué para adultos? Porque la vida es un proceso de madurez donde el principio de todas las cosas es ser responsables, y todos y todas tenemos que dar un testimonio coherente, no atreviéndonos a insultar el conocimiento de Dios pensando que es que Él repartió a otros más que a otros, y no es así. Cuando el apóstol dijo no seamos niños fluctuantes, es decir, sentirnos inhibidos, cohibidos, que no podemos hacer nada,
Y no, en la vida natural no hay infancia eterna. ¿Quién no quisiera quedarse como un niño y con el conocimiento de un adulto? Ay, pues todos, yo. Pero no es así. Hoy debemos de saber de que no hay eternidad infantil, sino más bien hay una vida práctica donde no se trata de solo recibir órdenes, sino es una armonía del cuerpo. Es decir, que cada vez que vemos logros, hemos visto también que hemos alcanzado un orden. ¿Cómo la Biblia marca el orden de Dios? Dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Somos una parte del cuerpo y estamos siendo fusionados como organismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y hacemos una parte de contribución. Por eso el Señor dice que Él es la cabeza de la iglesia. No es un ser humano, ni mucho menos los que dicen ser vitalicios, porque no hay vitalicios y menos que puedan nombrar santos o declarar santos para que perdonen. No es así. Nosotros sabemos que el único vitalicio es Cristo nuestro Salvador. Hoy en día más que nunca esa relajación, ¿cómo llamarle? Decirle esa tranquilidad moral que han caído en extremos. En estos días escuché una noticia que marca mi corazón y es acerca de esas relaciones de parejas del mismo sexo, donde se escuchan a los jueces decir que como se cambian las normas, entonces la parte religiosa está por debajo de cualquier sentido de dirección que pueda dar un juez. Con pena y dolor tengo que decirlo, pero el principio bíblico es absoluto, no cambia, no es relativo. Nosotros sí cambiamos y las leyes también pueden cambiar, pero los principios de Dios no cambian. Y la Biblia tiene un principio muy claro sobre el fundamento de la familia. No es un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Es un hombre y una mujer, y es una familia y es un núcleo. Por eso cuando hablamos de una nueva normalidad, tengamos en cuenta de repetir pecados viejos, pensando que como hoy todo se justifica, entonces todos tenemos licencia para pecar o tomar decisiones que porque vivimos en un país libre, y así no es. ¿Sabe? Dentro de este punto que le estoy compartiendo, la Biblia a través del apóstol Pablo dice: no deis lugar al diablo. En Efesios 4, versículo 27 al 31 más o menos dice la escritura: ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense que esto que estoy nombrándolo, ¿cuántas veces nos podemos encontrar en estados como estos? Y la pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque le damos lugar al diablo. Porque pensamos que si nosotros nos dejamos avasallar, recuerde esas dos frases que le dije al principio: no dar ventaja y que Satanás tiene maquinaciones, es decir, que él no va a desperdiciar ninguna oportunidad. Sobre este mismo punto que estoy compartiendo, una de las fortalezas que debemos adquirir en Dios es lo siguiente. Dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si entiendo yo la palabra, estaré dispuesto a obedecer y siempre buscar si es o no la voluntad del Señor. También lo dijo Santiago de esta forma, capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos,
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces fíjese que aquí en este punto de la enseñanza, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Fíjese que el Señor está dando algunas pautas. No es distanciarnos. No es de pronto sentirnos que Dios me olvidó o que encuentre yo la mejor justificación para distanciarme, o a veces decir, no, es que la única salida que encontré fue alejarme de Dios. No es así. Puede que se tengan tiempos interesantes sin Dios y que puede que las cosas, entre comillas, marquen que todo está bien, pero tarde o temprano siempre recordemos que en las decisiones de Dios o sin Dios siempre habrán resultados. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, al capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es el punto número 2, y el punto número 3 también es un llamado a una nueva oportunidad que no debemos desperdiciar. Un llamado a una nueva oportunidad que no debemos desperdiciar. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice la palabra del Señor. Esto es una decisión personal. No es que si vamos todos, no es una decisión personal, recuérdelo. En la familia, ¿cómo se puede empezar? ¿Cómo podemos empezar la familia? Si usted es una persona promedio creyente, no piense que otros van a seguir, usted comience. No diga, no, es que si mi papá no empezó, pues entonces que empiece la mamá. Y si no empezó la mamá, que empiece el papá. Y así, si no empezaron ellos, pues que empiecen los hijos. Pero que los hijos también sepan que seguir al Señor es una decisión personal y es aceptar el llamado, no solamente para este tiempo, sino también para un tiempo futuro, ya que si queremos protegernos de esta vida y de todo lo que está enmarcando en este tiempo, pues al aceptar el llamado, somos protegidos de Dios, nos acercamos a Dios, no nos distanciamos, nos acercamos a Dios y entonces comenzamos a entender algunos propósitos. Por ejemplo, ¿qué significa la cruz? Y no es que de pronto, como alguien lo dijo, que se casó y entonces comenzó a llevar una cruz. O que alguien dice, no, es que aquí viviendo una relación tensa, en mi hogar estoy llevando la cruz. O un trabajo ingrato, también estoy llevando la cruz. O porque tengo una enfermedad quizás física o espiritual, o también una enfermedad fuerte en su corazón. No puede uno decir, no, es que esta enfermedad estoy llevando mi cruz. No, hay algunos que se sienten muy autocompasivos, pero no de autocompasión, sino más bien de orgullo, de llevar una cruz y que me es necesario llevarla porque estoy solo, porque nadie me ayuda, porque no puedo, sino que a mí me dejaron solo en la vida. No, eso no, la autocompasión no es llevar una cruz. Entendamos que llevar la cruz fue que hace ya más de 2000 años, antiguamente la cruz se usaba como un símbolo de expiación, era un símbolo también de muerte. Y aquí en este caso la cruz para nosotros significa que Jesús murió para liberarnos del pecado y darnos gracia y darnos de su amor, y que Jesús nos perdonó. En la cruz, en el tiempo antiguo, también representaba una muerte tortuosa, debido a que los romanos forzaban a sus criminales y los condenaban, los llevaban a la cruz y los crucificaban, y luego sencillamente pagaban de esta forma lo que ellos negativamente hicieron. En nuestro caso, la cruz como instrumento propio, entendamos que el Señor dice hoy que tomemos la cruz, es decir, estar dispuestos
también a morir a aquellas cosas que están dentro de nosotros, pasiones desordenadas, actitudes que no corresponden, y es llamar a morir lo que está en nuestro corazón y hacer esa entrega absoluta delante de nuestro Dios. Recordemos que hoy es una bendición siempre saber de que al celebrar la Cena del Señor entendemos que recordamos estos propósitos importantes en nuestra vida. Quiero decirle antes de terminar y antes de orar también, quiero decirle que si usted no pudo ir a la congregación hoy y está en un momento de salud quebrantable, pero está en casa con su familia, tome los elementos del jugo de la uva, del pan, y darle gracias al Señor por sus bondades y declarémonos sanos en Él. No se le olvide hoy 3 cosas importantes. Una, nuestro Dios no cambia. 2, las maquinaciones del enemigo siempre siguen iguales. Y por último, Dios nos da hoy un llamado de una nueva oportunidad y que no la vamos a desperdiciar. Que Dios sea glorificado hoy y siempre, y que esta palabra nos ayude también a nosotros a seguir en el crecimiento de la vida espiritual. Vamos a alistarnos para participar de la Cena del Señor. Muy bien, ya estamos listos para compartir la Cena del Señor. Recordemos que este es un momento netamente espiritual, es decir, que si usted tiene en su casa los elementos, sabemos que lo estamos haciendo como un motivo de que el Señor lo instituyó y que lo hacemos en memoria de Él. Netamente es espiritual porque está llevándonos a que siempre recordemos los principios de la palabra para que podamos hacerlo con un conocimiento espiritual, conocimiento que el Señor nos inspira, lo cual nosotros lo hacemos en memoria de Él. Así que vamos a leer la palabra y luego vamos a recibir los elementos. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor vamos a participar del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar de la copa. Muy bien, damos gracias a Dios. Ya participamos de la Santa Cena. Declarémonos como siempre en bendición, en salud, en perdón, vivificados, salvos, para gloria de su santo nombre. Antes de orar, ya nos despedimos y esperamos como siempre novedades del cielo para nuestra vida, pidiéndole al Señor que esta sea una nueva semana, un comienzo especial, y que el Espíritu Santo de Dios siempre nos esté dando esa fortaleza que tanto necesitamos. Bendiciones
para todos. Señor, estamos dándote gracias por tus bondades. Estamos celebrando hoy y conmemorando también, Señor, lo que hiciste por nosotros. Hablamos de no distanciarnos de tu mano, por eso te pedimos que a través de la vida que tú nos das podamos acercarnos cada día más a ti. De hecho, es una realidad que tampoco podemos negar, porque tu palabra dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hoy es un día nuevo, por eso te ruego que seas tú dando fortaleza, consuelo, protección y sobre todo, Señor, la perspectiva de saber de que estamos en tus manos y que habrá un propósito y habrá también, Señor, un final para todos aquellos que esperamos en ti. Hoy rogamos también, Señor, porque tu Santo Espíritu constantemente nos guíe hacia ti y nos enseñes a movernos aún en medio de la tormenta. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por darnos esta oportunidad y te rogamos, Señor, que tu iglesia avance conforme al propósito que tú has destinado, Señor, aquí en nuestro país y fuera de él. Gracias por quienes son parte de tu cuerpo y quien sustentas y guardas y proteges también, Señor. Estamos en tus manos y solo te pedimos para que tu bendición sea impartida también en el corazón de cada creyente, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Estamos avivados con tu fuego y aunque comenzamos una nueva normalidad, también, Señor, sabemos que nadie nos quitará el privilegio de estar a tu lado y que no nos soltaremos de tu mano. Gracias, Padre, porque hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. No la vamos a desperdiciar y vamos a descansar en ti. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén.